Seguimos en la central de informaciones y hay varios temas en el Congreso de la República: interpelaciones, mociones de censura, normas que todavía no han entrado en debate, citaciones al presidente Vizcarra, que vamos a conversar y analizar de inmediato con Fabiana Orihuela, constitucionalista, que ya nos acompaña en el programa. ¿Cómo está? Y bienvenida a RPP Noticias. Buenas tardes, Tatiana. Gracias por la invitación. Bueno, varios temas que queremos conversar con usted, conocer su opinión y análisis. Me gustaría conversar y comenzar hablando sobre el proceso de interpelación y censura, que son dos herramientas de control político que tiene el Congreso de la República. Sin embargo, hay algunos especialistas que consideran que se están utilizando como armas para presionar y para golpear el gobierno. Pero independientemente de eso, ¿hay alguna manera para poder controlar o fiscalizar que estas herramientas se utilicen como tendrían que serlo y que no se ejerzan un abuso con ellas? A ver, si bien estos son mecanismos de control político, tienen algunos requisitos en el reglamento del Congreso para poder ejercerse, ¿no? Si bien no hay un requisito que establezca cuál es la materia. Por ejemplo, vimos que en la interpelación de la ministra Alba se repetían 40 preguntas de las 82 de los pliegos interpelatorios y no tenemos procedimentalmente una regulación, por ejemplo, que exija una sistematización, etcétera. Sí creo que esto debería empezar a abordarse procedimentalmente. Ahora, si la pregunta es constitucionalmente, ¿sería válido o no válido algún tipo de pregunta o algún tipo de causa por la cual no se pueda censurar? Como este es un control político y no es un control jurídico, no hay una restricción, digamos, sobre el contenido y sobre el motivo. Lo que sí se puede especificar es que la censura, como está regulada en nuestro ordenamiento, es la moción recién se podría poner a causa de una interpelación, a causa de una visita de algún ministro a informar o del rechazo de informar. Entonces debería estar orientada a esos motivos, a los motivos de la interpelación o a los motivos de la invitación a informar, ¿no? Entonces quizás se podría decir que una mala censura sería aquella que no esté relacionada con los motivos por los cuales se le invitó para la interpelación, en este caso, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso va a ser independientemente de lo que digan voces externas, porque hay muchísimos economistas, por ejemplo, que aseguran que no hay argumentos sólidos para justamente ir o sacar adelante esta moción de censura, pero al final va a depender íntegramente de los argumentos de los congresistas y finalmente lo que ellos decidan y voten. Así es, para la moción necesitan 33 votos para presentarla y para censurarla necesitan 66 votos, ¿no? Y hay en el procedimiento es importante señalar que hay un periodo de 4 días en los que no es que se pone la moción de censura y de inmediato se puede votar. Hay un periodo de enfriamiento, como se le llama, para que se pueda debatir, puedan considerar, ¿no?, si se toman en serio la democracia, esos 4 días por lo menos, porque la votación de la censura es entre 4 y 10 días desde que se pone la moción, ¿no? Ahora también un tema que es importante es que como es un mecanismo político, siempre estaba el contrapeso de la cuestión de confianza como respuesta del Ejecutivo ante estas censuras, ¿no? Ajá. Ahora también tienen la cuestión de confianza, pero ya no surten los efectos de la disolución frente a dos cuestiones denegadas porque estamos en el último año, ¿no? Entonces se ha debilitado, digamos, este mecanismo que podrían utilizar porque estamos en el último año. Claro, claro, de acuerdo. Ya simplemente va a depender del Congreso, de las adhesiones que consigan estas 4 agrupaciones políticas que están a favor de presentar esta moción de censura, que probablemente la presentan en las próximas horas o mañana a más tardar. De presentarse, tienen que pasar esos 4 o 10 días que nos comentabas de enfriamiento. La ministra o alguien del Ejecutivo regresa al Parlamento para dar algún tipo de ideas, explicaciones, o ya simplemente queda en el debate parlamentario.
Queda en el debate parlamentario, pero en virtud del artículo 129 de la Constitución, que es el mismo que utilizó el ex premier Salvador del Solar, puede acudir cualquier ministro a ejercer los mismos derechos que los congresistas, salvo de voto. Entonces podría ir la ministra también, o cualquier ministro o ministra, a solicitar el uso de la palabra, realizar explicaciones adicionales o pedirlas, etcétera, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Hemos recordado además un día bastante complicado para nuestra política, ¿no? Todo terminó finalmente en una disolución parlamentaria. Pero quería comentar también contigo respecto a lo que dijo el congresista Daniel Urresti. Él aseguró que habría una especie de negociaciones entre el Ejecutivo con algunos congresistas para que voten en contra de la censura y finalmente no prospere, ¿no? Esta medida. Y eso nos hace recordar, tal vez el antecedente más cercano es el de Kenji Fujimori, con este negociado con el gobierno para una presunta compra de votos, para que no prospere la moción de vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski, motivo por el cual él hoy está siendo investigado por la Fiscalía. Si fuera cierta esa acusación del congresista Urresti, ¿de qué delitos estaríamos hablando? A ver, hay que distinguir también la posibilidad de hablar de delitos que de hablar también de hacer política, ¿no? Porque el Ejecutivo también necesita dialogar con el Congreso y eso incluye dialogar con congresistas específicamente, ¿no? Ahora, el tema de cuándo estamos ante un delito y cuándo estamos ejerciendo simplemente un diálogo entre poderes y entre representantes de los poderes es una línea que tiene que tener mucho cuidado también la Fiscalía para no hacer que la política se convierta en un tema penal, ¿no? En el caso de denominada compra de votos o si se ofreciese algo no político, sino algo, digamos, algún favor que no debería corresponder, por ejemplo, ¿no? Ahí podría ser, eso ya le correspondería a los fiscales competentes, a las fiscales competentes analizar, pero sí creo que se debe distinguir entre cuando acuden, sea ministros, representantes del Ejecutivo para conversar y exponer los motivos por los cuales no corresponde a que exigirles o darles algo indebido a cambio, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos poner una línea. De acuerdo. Ese punto y esa aclaración es importantísima porque política es dialogar y los poderes tienen que, por supuesto, conversar en aras de avanzar y sacar propuestas en favor del país. Pero claro, cuando ya hay un ofrecimiento como el que usted menciona, ahí ya se podría configurar un delito y ahí estaríamos entrando en un terreno delicado y peligroso. Así es. Bien, quería conversar también respecto a esta citación que le hace la Comisión de Fiscalización al presidente de la República, Martín Vizcarra, hace algunos días para que responda sobre diversos temas. Él, a través de la ministra de Justicia, envió un oficio donde asegura que no va a asistir, que no tiene la obligación de asistir al Parlamento. Sin embargo, hoy el presidente del Congreso le dice textualmente que es mejor que acuda, que es mejor que responda ante ese grupo parlamentario. ¿Cómo interpretar eso que está ocurriendo? Bueno, respecto a si es que tiene el deber o no tiene el deber de acudir, yo considero que no tiene el deber de acudir. El motivo por el cual considero que no es un deber es porque el presidente de la República, si bien el artículo 117 de la Constitución establece que solo puede ser acusado por delitos específicos, que son, por ejemplo, impedir que se realicen elecciones o disolver el Congreso de forma inconstitucional, solamente puede ser acusado por esos delitos, y yo creo que la interpretación incluye cualquier investigación, no solo una acusación en sentido estricto. La Constitución no está hablando de una acusación en sentido estricto penal necesariamente, porque la razón de ser detrás de ese artículo es evitar cualquier perturbación para el ejercicio de la función presidencial. La función presidencial es la que se está protegiendo, no se está protegiendo a la persona de Martín Vizcarra, pues una vez culminada la función presidencial se le puede realizar cualquier tipo de investigación. Claro, si es que es por delitos comunes y si es por delitos de función, sería mediante el procedimiento del antejuicio, ¿no?
pero eso es culminado su mandato, ya podrían investigarlo y acusarlo por cualquier cosa. Ahora, esto no quiere decir que ahora el Congreso no pueda ejercer una labor de investigación sobre el caso materia, que me parece que es el caso de Richard Swing, puede investigar siempre y cuando no perturbe la función presidencial. Entonces, por eso digo que no tiene el deber de acudir. Eso no quiere decir que esta comisión no pueda buscar información, solicitar, preguntar igual, y ya dependerá el presidente si responde a través de sus funcionarios, que parece que es lo que ha ordenado, ¿no? Y además también, si es que se trata de responsabilidad política, la Constitución también establece que el presidente no es responsable políticamente, sino las ministras y los ministros, que son aquellos que responderían, ¿no? Entonces hay que distinguir mucho la función de la persona y ver que esta protección constitucional no implica impunidad, porque una vez culminado el mandato, ya podrían iniciar cualquier investigación personal, ¿no? Claro, claro que sí. Una última consulta, doctora Orihuela. Hay 3 reformas políticas que están pendientes en el Congreso, incluso una de ellas para que entre a una segunda votación y puedan finalmente aplicarse en las próximas elecciones generales. ¿De qué depende de que entren en votación? ¿Depende de la mesa directiva que las agende? ¿Depende de la Junta de Portavoces? ¿Por qué el retraso? Porque tengo entendido que quedan simplemente 20 días para que se puedan votar, insisto, y aplicarse en las próximas elecciones. A ver, sí va a depender de que se agende en el Pleno las que ya tienen los dictámenes de las comisiones. Si es que alguna no tuviera un dictamen de la comisión a la que se le ordenó realizarlo, podría incluso exonerarse de este dictamen, pero recordemos que el Tribunal Constitucional también ha precisado que esta práctica de las exoneraciones de los dictámenes generan un detrimento en la deliberación, ¿no? Entonces ha exhortado a que, ni siquiera es una exhortación, ¿no?, sino que ha señalado como un criterio que no se puede estar exceptuando de dictámenes cuando son reformas trascendentales, y todas las reformas electorales lo son. Entonces habría que ver que cuenten con dictamen de la comisión especializada correspondiente y luego que se agenden en el Pleno. Pero yo también quisiera hacer una precisión, porque he escuchado y leído mucho que se establece, por ejemplo, que esta reforma constitucional de impedimentos para postular solamente podría aprobarse hasta el 28 de septiembre, de lo contrario no sería aplicable a las elecciones del año 2021, del próximo año, y yo estoy en desacuerdo con esa interpretación porque las normas que establecen ese plazo, es decir, hasta el 28 de septiembre, son normas de rango legal, es decir, infraconstitucionales, de rango inferior a la Constitución. Y si una modificación constitucional se realiza, surte efectos desde la fecha en la que se publica, ¿no?, al día siguiente de su publicación. Y también, si es que la reforma constitucional lo establece, surte efectos inmediatos. También la reforma constitucional podría tener una disposición transitoria diciéndonos va a tener vigencia luego, ¿no? Pero si no tuviera, tiene efectos inmediatos, y la Constitución y las reformas constitucionales no están vinculadas a lo que diga una ley, que es aquella que en principio es el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establecía que no puede haber ninguna modificación un año antes de las elecciones. No es que no pueda haber, sino que las que hay no van a surtir efectos, ¿no? Sino ya para después, para las siguientes elecciones. Y luego salió otra ley que decía que hasta el 28 de septiembre, ¿no?, podían aprobarse y aún surtir efectos para las elecciones del 2021. Pero si estamos hablando de una reforma constitucional, esa puede surtir efectos inmediatos. Lo único que hay que tener cuidado es que va a surtir efectos inmediatos siempre que los plazos aún estén abiertos, ¿no? Si estamos hablando que se aprueba luego de que ya han postulado las personas, ya a esas personas no podrían aplicarse, pero si es antes e iguales después del 28 de septiembre, sí aplicaría. Bien, bien, bastante interesante y clara como siempre, doctora Orihuela, porque sí, efectivamente había muchas voces que señalaban que solo podía votarse y aprobarse hasta el 28 de septiembre, un punto importantísimo. Gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Muchas gracias a ti. Chao. Muchísimas gracias a la doctora Orihuela por acompañarnos esta tarde y hablar sobre varios puntos que todavía están en debate, en agenda en el Congreso.